Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de Practia Academy, Performance Testing, una guía de supervivencia. Antes de empezar les comento algunas cositas. Bueno, me presento yo, mi nombre es Carlos López Holtman. Soy líder técnico en Practia y trabajo en proyectos de performance. Y sobre la charla en particular quería comentarles que les iba a pedir si pueden mantener los micrófonos apagados, al menos hasta el final de la charla. Pueden encender la cámara si así lo quieren. Y el canal de chat va a estar habilitado para que hagan preguntas que vamos a estar respondiendo al final, ¿sí? Así que ya mismo estamos arrancando, la charla se va a estar grabando, ¿ok? Pero bueno, bienvenidos de vuelta, como les decía. En esta charla vamos a estar viendo una guía de supervivencia para pruebas de performance, ¿sí? Y arrancamos. Bueno, muchas veces sucede que en equipos que están trabajando en calidad de un proyecto de software o equipos de otro tipo, surge la necesidad de realizar pruebas de performance, ¿sí? Ya sea porque las detectamos en una etapa temprana o se identifica algún riesgo sobre estos aspectos, o directamente que surja, digamos, a pedido del cliente que se realicen este tipo de pruebas, cuando en realidad nuestro equipo no tiene experiencia específicamente en este tipo de testing. Puede ser que nuestro equipo tenga la capacidad técnica para, digamos, desarrollar las pruebas, pero que no contemos con la experiencia para llevarlas a cabo, ¿sí? La idea de esta charla es presentar una guía de supervivencia donde vamos a partir de algunos conceptos básicos digamos, vamos a dar una idea de cómo sería el sendero que habría que recorrer para lograr llegar a buen puerto en un proyecto, digamos, incorporando pruebas de este tipo a nuestro proyecto, ¿sí? Y la idea es que veamos que, bueno, si aceptamos esta misión de desarrollar estas pruebas de performance, veamos que no es una misión imposible. Bien. Pero bueno, arrancamos comentando un poco primero qué diferencia este tipo de pruebas de otros tipos de pruebas que tal vez conozcamos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que vengan del lado de las pruebas funcionales o de automatización. Bueno, las pruebas de performance tienen características que las diferencian, ¿sí? En particular, el objetivo de estas pruebas es distinto, ¿sí? Lo que queremos ver es cómo es la respuesta de un sistema, de una aplicación, cómo es el comportamiento, cuando lo sometemos a carga, ¿sí? No cuando estamos ejercitando las funcionalidades de a una, sino cuando lo sometemos a una cantidad de operaciones similar a la que sufriría cuando esté productiva, ¿sí? Entonces, fíjense que el objetivo con respecto, por ejemplo, a las pruebas funcionales, es distinto. No vamos a evaluar cada funcionalidad para ver si es correcta o no, sino que vamos a asumir que ya hubo pruebas funcionales, que el comportamiento es correcto de manera unitaria, y lo que vamos a hacer es sobrecargarlo, ¿sí? Cambia un poco las partes que vamos a estar probando, ¿sí? A diferencia de otras pruebas, no vamos a ejecutar exhaustivamente todas las distintas transacciones que se pueden realizar, sino que vamos a estar seleccionando las transacciones o las funcionalidades más frecuentes, ¿sí? O las que generan más volumen de operación, o las que se espera que generen más volumen de operación cuando esté productivo, y eso es lo que vamos a replicar, y con eso intentaremos generar la carga total del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí vemos otra diferencia más, ¿sí? Que asumimos que ya está probado funcionalmente, que es una aplicación madura y que no tiene errores funcionales obvios, y le vamos a generar carga en las transacciones que son las más numerosas, ¿sí? Las que se sabe que van a tener más invocaciones, ¿sí? Y finalmente hay una diferencia grande también en la forma en que se construyen este tipo de pruebas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ejecutar estas pruebas? Bueno, normalmente, fíjense que estamos hablando de una aplicación que puede tener muchos usuarios, ¿sí? Miles de usuarios podrían ser, ¿sí? Estamos hablando de una aplicación que probablemente tenga uno o más servidores y los clientes se conectan a través de una red. Bueno, para ejecutar este tipo de pruebas se usan uno o más servidores que van a funcionar como inyectores de carga, simulando la operación de los clientes, ¿sí? Y generando transacciones, comunicaciones de red, como si fueran clientes de verdad, ¿sí?
vamos a ver que para esto se usan herramientas, ¿sí? No hace falta, digamos, desarrollar esto con algún lenguaje de programación, sino que se usan herramientas que nos facilitan la construcción de estos scripts para generar carga, ¿sí? Pero fíjense que, a diferencia de las pruebas funcionales manuales o automatizadas, se usan un servidor o más, que van a ser los inyectores de carga, y que simulan las transacciones de red, ¿sí? Simulan la comunicación de red, ¿sí? Ni siquiera tenemos una aplicación cliente funcionando, ¿sí? Vamos a ver un poco después por qué es así, ¿sí? Pero bueno, ahora bien, nuestro objetivo entonces es, tenemos una aplicación que ya está madura, que ya fue probada, y queremos generarle carga, ¿sí? Simular, no sé, cientos de usuarios realizando una misma transacción al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como les decía recién, se usan herramientas, ¿sí? No vamos a entrar en detalle ahora de ninguna en particular, vamos a asumir que esto lo pueden ver por separado, implica toda una dificultad técnica aparte, lograr usar estas herramientas y construir una prueba de performance, y nos vamos a enfocar en general en cómo funcionan y en otros aspectos que tienen este tipo de pruebas, ¿sí? Como les decía, se usan herramientas para simular la carga en una prueba de performance, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas u otras más que existen. En general, como les decía, estas herramientas simulan las comunicaciones de red entre el cliente y el servidor, ¿sí? Para hacer esto, digamos, muchas veces facilitan o tienen una facilidad para grabar una sesión, ¿sí? Entonces nosotros podemos registrar qué es lo que sucede cuando ejecutamos realmente la aplicación. Estas herramientas graban esa sesión en algún lenguaje o en algún formato y nos permiten modificar esa sesión, ese script, para poder replicarlo después, ¿sí? Obviamente, fíjense que no estamos, como les decía antes, no estamos ejecutando la aplicación realmente, sino que estamos simulando las comunicaciones de red para hacer como si se estuviera ejecutando, ¿sí? Eso requiere un laburo también bastante complejo de conocer cómo son los datos que van y vienen entre el cliente y el servidor para poder replicarlo y que la simulación funcione correctamente, ¿ok? Pero bueno, en general estas herramientas lo que nos permiten es construir un programa, ¿sí? O un script que simula una transacción, ¿sí? Una operación. Imagínense, por ejemplo, en un sitio de e-commerce, podríamos querer simular una transacción donde ingresamos al sitio, buscamos un producto y vemos los detalles de ese producto. Y podríamos decir, bueno, lo agregamos al carrito de compras, ¿sí? Esa secuencia de pasos sería la transacción que queremos simular, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ese programa, ese script construido, estas herramientas nos permiten crear escenarios en base a ese script, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando ejecutamos una prueba, lo que va a estar haciendo la herramienta es iniciar un hilo o un usuario virtual ejecutando uno de estos programas que yo mencionaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestra prueba arranca, digamos, 100 hilos, por ejemplo, o 100 usuarios virtuales, cada hilo va a estar ejecutando esa transacción repetidamente, ¿sí? Entonces, fíjense que si tenemos 100 usuarios virtuales ejecutando esa operación de búsqueda de un producto y agregarlo al carrito, serían 100 operaciones simultáneas que estamos ejecutando, ¿sí? Ese es el nivel de carga, ¿sí? Entonces, fíjense que levantando más usuarios o menos usuarios, o sea, usuarios virtuales, quiero decir, más hilos o menos hilos, podemos controlar la carga que le estamos dando a la aplicación, ¿sí? En este diagrama se ve digamos, un perfil de carga típico, donde incluso podemos identificar 3 etapas, ¿sí? Fíjense que lo que muestra este gráfico es cuántos hilos activos tenemos en función del tiempo, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, cuando ejecutamos esta prueba, van arrancando los hilos, y cuando llega a este punto, ya están los 100 hilos activos y funcionando, ¿sí? Esta primera etapa, esta primera rampa, la llamamos ramp up normalmente, es una instancia donde los hilos están iniciando, ¿sí? Están empezando a trabajar, ¿sí? Cuando llegamos a este punto, ¿sí? Habrán pasado, no sé, cierto tiempo, ya están todos los hilos activos. Entonces, de aquí en adelante, sabemos que la carga es de 100 usuarios virtuales trabajando al mismo tiempo,
¿sí? Este nivel de carga lo podemos sostener el tiempo que necesitemos, ¿sí? El tiempo que definamos para nuestra prueba, y cuando termina la prueba, iniciamos una rampa de descenso, ¿sí? O tear down, donde los hilos van a empezar a apagarse, ¿sí? Y a terminar la ejecución, y la prueba termina finalmente, ¿sí? Fíjense que tenemos estas tres etapas, ¿sí? El ramp up, ¿sí? O la rampa de inicio. Hay un tiempo donde mantenemos la carga, ¿sí? Y hay una etapa final donde los hilos se van apagando, ¿sí? Ok, este perfil, las herramientas nos permiten definirlo de la forma que querramos, ¿sí? Pero bueno, una prueba simple donde queremos, por ejemplo, ejecutar un cierto nivel de carga y sostenerlo en el tiempo, va a tener esta forma, ¿sí? Tal vez lo que cambie sea la cantidad de hilos o el tiempo de duración de las rampas. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, podríamos hacer un escenario donde levantamos 100 hilos, los mantenemos activos durante un cierto tiempo, y después agregamos 100 hilos más, ¿sí? Entonces, fíjense que en este momento, en esta parte de la prueba, hay 200 hilos ejecutándose, ¿sí? 200 usuarios virtuales ejercitando la transacción, la misma transacción, ¿sí? A medida que van creciendo los escalones, se agregan más hilos y le estamos generando más carga a la aplicación. ¿Ok? Una cosa que no mencioné es que cada script, cada programa que nosotros estamos ejecutando acá, realiza ciertas acciones, y una vez que completa esas acciones vuelve a empezar, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos que la prueba dure 2 horas, por ejemplo, ¿sí? Durante estas 2 horas, cada hilo va a estar ejecutando esas operaciones una y otra vez, ¿sí? Cada vez que llega al final vuelve a empezar, probablemente usando datos distintos, ¿sí? Pero lo cierto es que estos 100 hilos que van a estar ejecutándose van a estar repitiendo una transacción o una serie de transacciones hasta que la prueba termine, ¿sí? Hasta que el escenario se cierre. ¿Ok? Entonces, como les decía, estas herramientas nos permiten, por un lado, generar scripts, generar un programa que simula una transacción, podemos construir muchos de esos, y usando esos programas, esos scripts, podemos definir escenarios donde levantamos una cantidad de hilos para generar una carga determinada en el sistema, ¿sí? Muy bien. También quería presentarles algunas definiciones como para tener un vocabulario en común y ir entendiéndonos, ¿sí? Un resultado importante de estas pruebas es el tiempo de respuesta de las transacciones, ¿sí? Es el tiempo que va a registrar la herramienta que estemos usando de cuánto se tarda desde que enviamos la invocación a una operación hasta que el sistema nos responde como que esa operación se completó, ¿sí? Esa operación puede ser una llamada a un servicio, por ejemplo, o pedir una página web, o puede ser una transacción más costosa, ¿sí? Pero en general el tiempo de respuesta es la latencia o el tiempo que tarda una operación en completarse, ¿sí? Fíjense que esto es muy importante, sobre todo para lo que es la experiencia de usuario, ¿sí? Si el tiempo de respuesta es elevado, eso quiere decir que el usuario potencialmente puede estar aburriéndose o no sabiendo si la aplicación funciona o no, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta es uno de los resultados más importantes. Otro concepto importante es el throughput, ¿sí? Throughput significa la cantidad de trabajo que es capaz de realizar la aplicación, ¿sí? Es un valor que se mide en cantidad de operaciones por unidad de tiempo, ¿sí? Podría ser transacciones por segundo, o requests por segundo, o por minuto, ¿sí? O también podríamos expresarlo, si hablamos de transmisiones, en bytes por segundo, ¿sí? Pero acá lo que nos interesa es saber, bueno, cuántas transacciones se completan en cierto tiempo, ¿sí? Eso vamos a ver que puede ser algo que definamos en nuestra prueba o que sea un resultado de la prueba. Otro concepto importante es el think time, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones o de simular operaciones de un cliente de carne y hueso, ¿sí? De una persona haciendo clic en una aplicación, fíjense que cuando una persona opera con un sistema, no lo hace, digamos, a la velocidad de la luz, sino que hay tiempos que necesita una persona para leer el resultado, entenderlo y hacer clic y hacer la acción siguiente, ¿sí? El think time es el tiempo de espera que vamos a introducir entre medio de cada uno de los pasos de nuestras transacciones
para hacer de cuenta que es una persona real la que está operando y no una aplicación generando una carga, digamos, muy grande si no tiene ninguna demora. ¿Ok? Así que estos son 3 conceptos importantes. Pero bueno, y basándonos en eso, podemos mencionar 2 tipos o 2 estilos de escenarios donde podemos generar la carga de maneras distintas y generar, digamos, pruebas de distintos tipos, ¿sí? Una forma de generar la carga es generar un throughput fijo, ¿sí? Es decir, construir nuestro script de manera que se ejecute, por ejemplo, una transacción por minuto, ¿sí? Que cada hilo ejecute una transacción por minuto, ¿sí? Entonces, fíjense que si forzamos a que un hilo espere hasta que pase un minuto para hacer la transacción siguiente, la cantidad de hilos equivale a la cantidad de transacciones por minuto, ¿sí? La cantidad de hilos activos, ¿sí? Si nosotros mantenemos fijo este nivel de carga, vamos a obtener como resultado un tiempo de respuesta determinado para la operación que estamos ejecutando, ¿sí? Puede ser que la carga que le damos no sea mucha, muy alta, y el tiempo de respuesta sea bueno, o puede ser que la estemos sobrecargando, ¿sí? Que le estemos generando un throughput tan grande que no lo puede soportar, y puede pasar que el tiempo de respuesta empiece a crecer, ¿sí? Así que fíjense que si nosotros forzamos a que la simulación genere una cantidad de operaciones por segundo o por minuto determinado, lo que vamos a obtener como resultado es el tiempo de respuesta. ¿Ok? Otra alternativa distinta sería simular una cantidad de clientes, una cantidad de usuarios virtuales, o mejor dicho, una cantidad de usuarios que están operando al mismo tiempo, ¿sí? Este caso podría ser lo que mencionaba antes del sitio de e-commerce, donde hacemos una búsqueda de un producto, entramos a ver los detalles y lo agregamos al carrito, ¿sí? Fíjense que esas operaciones van a tener un tiempo de espera entre medio, ¿sí? Una persona de verdad va a ver los resultados, va a pensar un poco y va a elegir un producto y lo va a agregar al carrito, ¿sí? Fíjense que si tenemos, por ejemplo, 100 usuarios operando al mismo tiempo, no tenemos certeza de cuántas operaciones van a hacer por minuto, ¿sí? Fíjense que en este caso, no solamente vamos a tener el tiempo de respuesta como resultado, sino que también vamos a tener un throughput como resultado, ¿sí? Es decir, cuando ejecutemos 100 usuarios operando al mismo tiempo, en función del tiempo de respuesta en realidad, el sistema va a poder haber generado una cantidad de carga, una cantidad de trabajo determinada, ¿sí? Lo importante es saber que en este caso el throughput es un resultado de la prueba, ¿sí? Vamos a poder ver que con 100 usuarios, por ejemplo, no sé, el sistema podría hacer, no sé, 50 operaciones por minuto, mientras que si le pusiéramos 1000 usuarios, tal vez el throughput cambie de otra manera. ¿Ok? El tiempo de respuesta y el throughput están relacionados, ¿sí? Si el tiempo de respuesta crece, quiere decir que a la aplicación le cuesta más tiempo realizar cada operación, bueno, el throughput va a disminuir, va a ser menor. ¿Ok? Bueno, y también sumando definiciones, hay distintos tipos de pruebas de performance que podemos ejecutar. ¿Ok? Probablemente conozcan un poco de esto. Un tipo de prueba de performance podría ser el load test o prueba de carga o de rendimiento, ¿sí? Donde podríamos estar simulando el 100% de carga de la hora pico que se espera para el sistema, ¿sí? Le estamos dando un nivel de carga determinado, ¿sí? Un criterio posible es, bueno, registrar cuál es el momento de mayor consumo que tuvo la aplicación en el año, ¿sí? Imagínense, no sé, para el Cyber Monday, por el Día de la Madre o para las fiestas, la aplicación tiene su pico de consumo. Bueno, registrar cuál es ese pico de consumo, imagínense, no sé, son 1000 operaciones por minuto, bueno, nuestra prueba de carga apuntaría a generar ese nivel de carga y sostenerlo un tiempo, como para ver cómo se comporta el sistema con ese, digamos, con ese nivel de consumo. ¿Ok? Otro tipo de prueba sería una prueba de estrés, ¿sí? O stress test, donde queremos forzar una carga mayor todavía, ¿sí? Más allá del consumo máximo esperado, podríamos pensar que, no sé, que podría haber una campaña que dispare el consumo de la aplicación y lo duplique, por ejemplo, ¿sí? O podríamos querer saber hasta dónde soporta la aplicación, ¿sí? Podría pasar que nuestro cliente quiera saber, bueno, hipotéticamente, ¿cuántos clientes soportaría como máximo sin que se deteriore la respuesta de la aplicación, ¿sí? Entonces, una prueba de estrés iría aumentando la carga progresivamente, más allá del límite que nosotros hayamos probado con una prueba de carga,
para llegar a ver dónde se rompe la aplicación, ¿sí? Podríamos buscar el punto de quiebre, ¿sí? Ver cuándo la aplicación deja de responder, o cuándo el tiempo de respuesta pasa a ser inaceptable, o cuando se rompe directamente. Podría pasar que la aplicación deje de funcionar y haya que, por ejemplo, que reiniciarla, ¿sí? Eso nos puede dar información importante. ¿Ok? Fíjense que estos dos primeros tipos de pruebas, el load testing correspondería al perfil de carga que mostré primero, ¿sí? Donde mantenemos una carga constante durante un tiempo determinado, y una prueba de estrés podría ser una rampa que continúa mucho tiempo, o una prueba donde hay muchos escalones, ¿sí? Y en cada escalón subimos la carga cada vez más. ¿Ok? Otro tipo de prueba sería un soak test, ¿sí? O una prueba de estabilidad, donde lo que nos interesa es poder saber si la aplicación puede funcionar durante mucho tiempo sin que tenga fallas, ¿sí? Esto muchas veces es necesario porque a veces hay errores muy sutiles que son acumulativos, ¿sí? Y que no se manifiestan a menos que se genere una cantidad muy grande de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, un problema típico es que la aplicación tenga un memory leak, ¿sí? Que solicite memoria y no la libere, aunque sea en poca medida, pero que ese memory leak se acumula en el tiempo y llega a un punto donde se agota el recurso y el sistema se cae, ¿sí? Podría pasar también que haya algún otro recurso del sistema, ¿sí? En una situación real pasó que había una aplicación que usaba identificadores de archivos, ¿sí? Abría archivos y no los liberaba los handles. Entonces, en algún momento se agotan los handles del sistema operativo y eso hace que la aplicación ya no funcione más, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces es necesario ejecutar la prueba manteniendo la carga durante, por ejemplo, 4 horas, 8 horas, o durante días, por ejemplo, para asegurarse de que podemos generar un volumen de transacciones importante y asegurarnos de que no hay problemas acumulativos. ¿Ok? Este tipo de pruebas de estabilidad, fíjense que también es el mismo esquema que la prueba, el modelo de carga que mostramos primero, ¿sí? Mantenemos la carga a un nivel constante, pero lo mantenemos durante un tiempo muy prolongado, ¿sí? Otro tipo de prueba distinto, pero que ahora sí, digamos, se ejecuta de otra manera, sería una prueba de escalabilidad, ¿sí? Donde queremos verificar, por ejemplo, qué efecto tiene cambiar los recursos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, agregarle más servidores o agregarle más CPU o memoria a los servidores y ver qué efecto tiene en cuanto a la respuesta de la aplicación, ¿sí? En una prueba de este estilo estaremos repitiendo un escenario, por ejemplo, de carga, ¿sí? O de rendimiento, pero lo ejecutaríamos con distintas configuraciones de hardware, ¿sí? Y eso nos permitiría ver qué relación hay entre la configuración de hardware y las características de la respuesta del sistema. ¿Ok? Eso normalmente lo pide, digamos, es como una necesidad de tecnología, más que nada asegurarse de cómo funcionan los recursos. Y otro posible escenario de prueba sería una prueba de picos, ¿sí? O un peak test, donde tal vez queremos chequear qué es lo que sucede con el sistema cuando hay picos de carga, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que el sistema está funcionando con una carga normal, ¿sí? Y de repente, no sé, hay una campaña que se envía por mail y cientos de usuarios o miles de usuarios hacen clic al mismo tiempo, ¿sí? Ese pico de solicitudes al mismo tiempo puede hacer que el sistema reaccione de maneras que no pueda recuperarse después. Entonces, es interesante, podríamos, por ejemplo, a una prueba, digamos, del tipo de carga, agregarle picos periódicos, ¿sí? Por ejemplo, que cada 10 minutos se sumen 100 usuarios más a la operatoria que estamos manteniendo, ¿sí? Entonces ahí podríamos ver si esa carga brusca el sistema la puede soportar sin fallar, y si después se acomoda y los tiempos de respuesta vuelven a ser los mismos que antes del pico, ¿sí? Pero bueno, como les decía, estos tipos de escenarios, fíjense que los variamos, o mejor dicho, o los construimos, o ejecutamos, variando el perfil de carga del escenario, ¿sí? O combinándolos de alguna forma. Bien. Bueno, ahora que pasamos estos conceptos introductorios, bueno, empecemos a recorrer este camino, ¿sí? Imagínense que aceptamos el desafío de ejecutar pruebas de performance para nuestra aplicación y, bueno, lo que queremos ver es un camino posible, ¿sí? Un tema muy importante para tener en claro antes de ponernos a desarrollar y a ejecutar pruebas es tener claros cuáles son los objetivos que queremos validar con esta prueba, ¿sí? Eso muchas veces, a veces son difusos o no están claros,
y eso le quita valor a los resultados que obtengamos, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro, en primer lugar, acordarlo con el cliente o tratar de definirlos, definir objetivos medibles y cuáles van a ser los criterios de aceptación de las pruebas, ¿sí? Esto puede variar según la aplicación y según las necesidades del proyecto, ¿sí? Pero algunos ejemplos podrían ser los siguientes. Fíjense que podríamos tener como pauta que una operación determinada no tiene que tardar más de un segundo en completarse, ¿sí? Obviamente está orientado a las operaciones online, ¿sí? Para que los clientes no piensen que el sistema funciona mal. Incluso también puede haber servicios o, digamos, aplicaciones que son consumidas por otras aplicaciones que tengan un cierto nivel de servicio preacordado, ¿sí? Entonces podría pasar que una transacción se caiga si un servicio tarda más de un segundo en responder, ¿sí? Entonces, bueno, son varios posibles escenarios donde puede surgir este objetivo, ¿sí? Si quisiéramos validar esto, podríamos construir una prueba de carga, ¿sí? Donde mantenemos, por ejemplo, el nivel de carga de la hora pico y validamos si la operación tarda más o menos de un segundo en completarse, ¿sí? Otro objetivo posible sería, imagínense que queremos verificar que la aplicación es capaz de realizar 10.000 transacciones por hora, ¿sí? Puede ser que la medida que tenemos es esa, ¿sí? Cantidad de trabajo. Entonces también podría pasar que necesitemos ejecutar un escenario para validar que en una hora la aplicación es capaz de realizar esa cantidad de transacciones, ¿sí? En este caso podría ser una prueba de carga, donde de alguna forma prevemos cuál es el nivel de carga que habría que darle, o una prueba de estrés, donde podamos medir con distintos niveles de carga si la respuesta del servicio o de la aplicación le permitiría realizar 10.000 transacciones por hora. ¿Ok? Otro objetivo distinto, fíjense, sería, por ejemplo, verificar que el consumo de CPU de los servidores no supera el 60% durante la hora pico, ¿sí? Esto normalmente es un requerimiento de tecnología, ¿sí? Las aplicaciones muchas veces no se ejecutan independientes de todo lo demás, sino que comparten recursos tal vez con otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que el área de tecnología podría estar interesada en que nuestra aplicación no sature los servidores para que el resto del ecosistema también pueda responder y funcionar correctamente, ¿sí? Para una prueba de este tipo también podríamos hacer una prueba de carga o una prueba de rendimiento, donde verificamos que en la hora pico el consumo de CPU de un servidor no supera tal porcentaje, ¿ok? Otro objetivo posible sería verificar que podemos duplicar la carga de la hora pico y que el sistema no falle, ¿sí? Fíjense que eso podría ser como un caso como el que mencionaba antes, ¿sí? Que se dispara una campaña publicitaria y eso esperamos que genere una carga mayor, ¿sí? Que haya más clientes conectándose a nuestra aplicación y no queremos que el sistema falle en esas circunstancias, ¿sí? En este caso también podríamos estar hablando de una prueba de estrés o de una prueba de picos, ¿sí? Donde generamos picos de consumo muy alto y tratamos de verificar que la aplicación no se caiga. ¿Okay? Otro objetivo posible sería verificar que nuestro sistema pueda procesar el equivalente a un mes de transacciones sin fallar, ¿sí? Como les decía antes, hay problemas que son acumulativos, que son muy sutiles y que son difíciles de detectar con las pruebas funcionales o con pruebas cortas, ¿sí? En este caso, ejecutaríamos una prueba de tipo de estabilidad, ¿sí? O soak test, donde tratamos de ejecutar el tiempo suficiente para generar la cantidad de operaciones de un mes o de un día completo, ¿sí? Muchas veces pasa que hay organizaciones donde se ven obligados a reiniciar diariamente los servidores cuando tienen problemas de este tipo, ¿sí? Que no los pueden solucionar todavía y la única forma que encuentran es resetear los servidores. Bueno, una prueba de este tipo, ¿sí? Nos permitiría ejecutar un tiempo prolongado para detectar eventuales problemas acumulativos, ¿ok? Entonces, fíjense que, bueno, primer paso, definir objetivos claros, ¿sí? Tener en cuenta qué es lo que queremos probar para después ver si nuestras ejecuciones validan o no esos objetivos, ¿ok? Y en caso de que no los validen, bueno, ver qué acciones se pueden realizar para corregir. Bueno, otro paso importante es, digamos, hacer el relevamiento para conocer la aplicación, ¿sí? Hay muchas cosas que necesitamos saber para este tipo de pruebas, ¿sí? En primer lugar, hay que conocer la arquitectura del sistema, conocer cuáles son sus componentes, ¿sí? Los servidores involucrados, qué tecnología tienen, qué configuración de hardware tienen,
para que cuando ejecutemos la prueba podamos saber qué es lo que está pasando en el servidor, ¿sí? Perdón, en la aplicación, ¿sí? También nos sirve, digamos, identificar claramente cuál es el punto de entrada donde nos conviene probar, ¿sí? Podría ser a nivel del cliente, del usuario final, o podríamos hacer una prueba que directamente invoque a los servicios de un middleware, ¿sí? O que invoque a un componente del sistema independiente de lo demás, ¿sí? En todo caso, cuanta más información tengamos sobre la arquitectura del sistema, más chance tenemos de poder señalar dónde podrían estar los problemas, ¿sí? Y además, algo que voy a mencionar después es que estos servidores, todos estos componentes, es necesario monitorearlos cuando ejecutamos una prueba, porque si no los monitoreamos, nos perdemos la chance de saber si tiene algún problema de recursos o no. ¿Okay? Así que el paso inicial es identificar cuáles son estos servidores, cuáles son sus recursos y qué tecnología tienen. Otro aspecto que hay que conocer es la funcionalidad, ¿sí? Nuestro escenario va a replicar la funcionalidad del sistema. Tenemos que ser capaces de ejecutar transacciones exitosas, ¿sí? Tratar de que la prueba no ejecute un circuito de error, que probablemente es más corto, sino que realice operaciones exitosas que le exigen trabajo a la aplicación, ¿sí? Así que vamos a necesitar conocer la funcionalidad y tener apoyo en ese sentido, ¿sí? Lograr generar datos para hacer transacciones que funcionan bien. Otro tema importantísimo es que necesitamos conocer estadísticas de uso de la aplicación, ¿sí? Tenemos que poder identificar cuáles son las transacciones más voluminosas, cuáles son las que tienen más consumo, y también saber cuál es ese nivel de consumo, ¿sí? Idealmente, lo mejor sería saber cuánto es el consumo en la hora pico, ¿sí? Y si nos pueden decir cuál es el tiempo de respuesta que se observan, por ejemplo, en alguna versión anterior, nos sirve de referencia. Pero fíjense que si no tenemos estadísticas de uso, necesariamente vamos a tener que pedir alguna estimación, ¿sí? Ya sea a los analistas o a los referentes del negocio, para poder definir escenarios que generen un nivel de carga realista, ¿sí? Si nosotros no conocemos estas estadísticas y no sabemos qué consumo esperan, no vamos a saber si tenemos que hacer una prueba con, no sé, 100 operaciones por minuto, o 1000 o 1.000.000, ¿sí? O si la cantidad de usuarios va a ser 10, 100 o 1000. ¿Sí? Fíjense que si no tenemos estos datos, no podemos hacer una prueba que sea valiosa. ¿Okay? Y otro aspecto importante es conocer las tecnologías. Esto por ahí no es tan necesario, pero muchas veces ayuda a conocer los sistemas operativos con los que estamos trabajando y cuáles son los protocolos de comunicación que se utilizan entre estos componentes de la aplicación. ¿Okay? O cuáles son los frameworks que se están utilizando. ¿Okay? Pero bueno, algunos comentarios sobre los escenarios o los scripts que vamos a construir. Algunas sugerencias son tratar siempre de mantener nuestros scripts lo más simple que podamos. Fíjense que cuando generamos la carga, estamos ejecutando un programa nosotros en un servidor, ¿sí? Si nuestro programa es muy complejo y consume muchos recursos, vamos a estar limitados en cuanto a la cantidad de carga que podamos generar. Entonces, es importante mantener los scripts lo más simple que podamos, ¿sí? Más que nada para que podamos generar una cantidad de hilos mayor cuando queremos ejecutar pruebas muy voluminosas, ¿sí? Además, también para que la complejidad de los scripts, obviamente los tenemos que validar, ¿sí? Cuanto más complejo sea el funcionamiento de nuestros scripts, tal vez más difícil sea validar que funcionan correctamente. Otro punto importante es que tenemos que poder identificar claramente las transacciones que genera nuestro script, ¿sí? Más que nada porque los resultados que obtengamos van a tener labels, van a estar identificados de alguna forma, y tenemos que poder saber a qué operaciones del negocio corresponde cada línea de un gráfico que mostramos. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos una transacción que se demora, pero que está nomenclada como 001, bueno, tal vez no sepamos exactamente qué es lo que hace nuestro script en ese paso, ¿sí? Es importante darle nombres representativos para que cuando mostremos un gráfico, sepa el cliente, por ejemplo, que esa operación que tarda mucho es la búsqueda del producto, ¿sí? O el agregar el producto al carrito, ¿sí? Otro tema muy importante es tener una variedad de datos, digamos, para que no ejecutemos una prueba con muchos datos repetidos, ¿sí? Esta variedad de datos va a permitir que la prueba eventualmente, digamos, ejercite distintas partes del sistema, ¿sí? O que, digamos, no funcione más rápido porque usamos siempre los mismos datos, ¿sí?
Una cuestión muy importante también es que nuestros scripts tienen que poder detectar las fallas. Si bien dije que antes que no es una prueba funcional, no vamos a estar validando que toda la respuesta es correcta, tenemos que poner un mínimo de validaciones en cada acción de nuestro script para que en el momento en que haya una falla grave la podamos detectar, ¿sí? Mínimamente las herramientas, por ejemplo en HTTP, detectan que un 200 es una respuesta OK y que un error 500 o un 404 es un error. Pero podría pasar que la aplicación responda a 200 con una página que indica un error, ¿sí? Entonces, fíjense que muchas veces hay que poner validaciones, hay que buscar algún resultado que creamos que es válido en nuestro script para asegurarnos de que la prueba falla cuando hay un error, ¿sí? Eso es importante. Sobre todo en las pruebas voluminosas, tal vez es muy difícil registrar todas las respuestas, entonces nos perdemos la chance de detectar problemas. Otro tema importante es no olvidarnos del think time, ¿sí? Si no ponemos think time o lo ponemos muy bajo, nuestra aplicación va a generar una carga mayor que la que generaría un usuario de carne y hueso, ¿sí? O si ponemos think times muy grandes, tal vez nuestra aplicación genere una carga menor a la que esperábamos, ¿sí? Así que el tema del think time, sobre todo cuando hacemos pruebas que simulan personas de carne y hueso, es importante regularlo bien. Y otro tema también es no ignorar el tiempo de ramp up y de tear down, ¿sí? Y darle un lapso suficiente para que la aplicación se acomode al nivel de carga, ¿sí? Y que no lo saturemos de golpe, por ejemplo. Y darle un tiempo de bajada para que podamos ver si, si cuando baja la carga de la aplicación, tal vez, perdón, el tiempo de respuesta mejora, ¿sí? O se acomoda a un nivel de carga previo, ¿sí? Entonces, estos son valores que a veces hay que balancear como para ver que la ejecución no tarde demasiado tiempo, pero que le demos tiempo a la aplicación de acomodarse, ¿sí? Y de ver alguna respuesta. ¿Ok? Bueno, imagínense entonces que definimos los objetivos, construimos los scripts, construimos los escenarios y ejecutamos la prueba, ¿sí? Bueno, las herramientas nos van a dar una cantidad de resultados que a veces es difícil interpretarlos, ¿sí? Y también vamos a tener como resultado otros datos adicionales, ¿sí? Que ahora voy a mencionar, ¿sí? Pero en primer lugar, estas herramientas de performance nos van a dar como resultado estadísticas sobre las transacciones, ¿sí? Por ejemplo, nos van a decir que una transacción tuvo un promedio de tiempo de respuesta tal, ¿sí? Tantos segundos o tantos milisegundos, ¿sí? Otros datos estadísticos pueden ser el mínimo tiempo de respuesta, el máximo, el desvío estándar, ¿sí? Que nos indica un poco cómo es la dispersión, ¿sí? Si tenemos tiempos muy variados, muy altos y muy bajos, bueno, el desvío estándar va a ser grande, y si los tiempos están muy concentrados, el desvío estándar va a ser muy chiquito, y el máximo y el mínimo van a estar cerca del promedio, ¿sí? Otros indicadores estadísticos importantes son los percentiles, ¿sí? El percentil 90 o 95 nos indica una cota para el tiempo de respuesta del 90% de las invocaciones o de las transacciones, ¿sí? Fíjense que es un número importante porque si este número es bajo, ¿sí? Es un tiempo bajo, quiere decir que la mayor parte de las respuestas tienen un tiempo muy bajo, ¿sí? Este valor asociado al promedio nos puede dar una idea de cómo se comporta la transacción en general. Acuérdense que estos indicadores tienen sentido si hablamos de un nivel de carga constante, ¿sí? En una prueba donde aumentamos la carga progresivamente, estos indicadores va a haber que refinarlos, ¿sí? Para no mezclar distintos niveles de carga. ¿Ok? Otro resultado, digamos, obvio que sacamos con las herramientas de performance son distintos gráficos, ¿sí? Un gráfico, digamos, el que tenemos que tener siempre, es el tiempo de respuesta promedio en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que este gráfico nos muestra cómo evoluciona el tiempo de respuesta a medida que progresa la prueba, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo tenemos 3 transacciones, ¿sí? que estuvimos ejercitando. La prueba se ejecutó un tiempo determinado sin problemas, con tiempos bajos, y en algún momento, por algún motivo, los tiempos empiezan a crecer, ¿sí? Y siguen creciendo indefinidamente, ¿sí? Fíjense que en un resultado de este tipo estamos identificando que hay problemas, ¿sí? Estamos viendo que el promedio del tiempo de respuesta, por algún motivo, empieza a crecer y nunca baja, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un puntapié para empezar a indagar qué es lo que está pasando con los componentes del sistema. ¿Ok? Este promedio, este gráfico lo que muestra es un promedio de los tiempos de respuesta, ¿sí? Fíjense que
no son tiempos individuales, sino que es un promedio, por ejemplo, de cada un minuto, ¿sí? Y nos muestra la tendencia del tiempo de respuesta. A veces puede pasar que querramos ver más detalle, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá al comienzo hubo como unos picos, pero como esto es un promedio, lo que vemos es una línea achatada, ¿sí? El promedio siempre aplana los picos. Si quisiéramos ver más detalle y saber hasta dónde llegaron estos picos, ahí nos convendría ver este gráfico con más definición, ¿sí? Que el promedio tenga un rango más pequeño, por ejemplo, de medio segundo. ¿Sí? Entonces ahí veríamos tal vez que una transacción particular llegó a tardar, no sé, un minuto, por ejemplo. ¿Ok? Esas cosas, las herramientas de performance permiten manipularlas. ¿Sí? Otro gráfico muy interesante, sobre todo cuando ejecutamos también una prueba con un nivel de carga constante, es el gráfico de distribución de tiempo de respuesta. ¿Sí? Este gráfico básicamente lo que muestra es un histograma. ¿Sí? El eje horizontal lo que nos muestra es el tiempo de respuesta, ¿sí? Y el eje vertical nos muestra cuántas respuestas tuvimos con ese tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense que esto lo que está indicando, acá tenemos el punto más alto, es que la respuesta más frecuente en esta ejecución tardó más o menos, creo que son 5 segundos, entre 4 y 5 segundos. ¿Sí? Fíjense que los tiempos de respuesta están muy agrupados entre 3 y 8 segundos, ¿sí? Y hay algunos tiempos de respuesta superiores, ¿sí? Más altos, pero son muy poquitos, ¿sí? Idealmente este gráfico tendría que mostrar una campana muy alta, ¿sí? Muy pronunciada, y que no se extienda hacia los tiempos más altos, ¿sí? Si lo que vemos es un gráfico plano, muy chato, eso quiere decir que los tiempos tienen mucha dispersión, ¿sí? Y que hay mucha variabilidad. ¿Sí? No es un resultado bueno. También podría pasar que veamos un resultado, una distribución que tiene una forma como de camello, o que tiene muchos picos. Eso también podría estar indicando problemas, ¿sí? O que estamos ejecutando más de una transacción, o que estamos ejecutando situaciones distintas, ¿sí? Pero también nos puede estar indicando problemas. ¿Ok? Pero bueno, otros tipos de gráficos, de los que no tengo un ejemplo acá, podrían ser bueno, la cantidad de respuestas por segundo o la cantidad de códigos de respuesta por segundo para validar la carga que estamos generando. Y otro gráfico interesante sería la cantidad, digamos, el tiempo de respuesta en función de la cantidad de hilos. ¿Sí? Las herramientas también permiten generar este tipo de gráficos. Y otros resultados que obtenemos también con la ejecución de las pruebas es el monitoreo de los servidores. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de la captura del uso de CPU de un servidor. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ahí al principio está casi al 100% el uso de CPU. ¿Sí? Entonces eso nos permite eventualmente identificar que algún recurso de hardware se está saturando. ¿Sí? Y eso normalmente indica problemas. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las posibles causas de estos defectos que podemos encontrar durante las pruebas? Bueno, hay muchísimas, ¿sí? Los problemas pueden estar relacionados con recursos físicos que se agotan, como decía recién. Lo importante es que la causa del problema no la vamos a tener que determinar nosotros solos, sino que va a ser un trabajo de equipo entre el equipo de testing, entre el equipo, digamos, la gente de tecnología, ¿sí? Y la gente de desarrollo, ¿sí? Eventualmente, entre todos vamos a poder identificar cuáles son los problemas, ¿sí? No necesariamente nosotros tenemos que decir qué es lo que está mal, ¿sí? Pero bueno, los problemas pueden estar asociados a recursos físicos que se agotan, ¿sí? Ya sea recursos de los servidores. Puede ser también cuestiones de configuración, ¿sí? Ya sea recursos de máquinas virtuales o configuración de las plataformas que estamos usando, ¿sí? Muchas veces los middlewares tienen parámetros de configuración por defecto que no admiten mucha carga, y hay que tunearlos para saber qué valores necesitan, ¿sí? También puede haber defectos en la programación, ¿sí? Puede ser que haya problemas que surgen solamente con la concurrencia, ¿sí? Problemas de sincronización, digamos, puede ser que las respuestas por algún motivo se mezclen, ¿sí? Muchas veces la programación puede estar pensada para un solo cliente, y cuando lo ejecutamos con muchos clientes surgen problemas que no se vieron con las pruebas funcionales, ¿sí? O puede haber problemas con las bases de datos, ¿sí? Puede haber queries que no están optimizadas, puede haber índices que faltan o que sobran, puede haber tablas que tal vez tienen algún problema de diseño, ¿sí? Fíjense que en todos estos aspectos vamos a necesitar la colaboración de otros equipos, ¿sí? Ya sea de tecnología, de desarrollo o del equipo de DBAs, para identificar si hay bloqueos o si hay transacciones de la base de datos que no están optimizadas. ¿Ok? Lo que es importante es que tengamos el compromiso de estos equipos
para que eventualmente cuando surjan problemas podamos llegar a una solución. Bueno, y continuando, quería mencionar algunos de las pifias o errores comunes, o errores de concepto a veces, que por ahí nos demoran o que no nos impiden llegar a un resultado válido, ¿sí? Un tema común es, por ejemplo, pensar que repetir una operación idéntica muchas veces nos va a dar una idea de la performance real de esa operación, ¿sí? Lo cierto es que cuando repetimos una operación exactamente igual, muchas veces la plataforma o la aplicación en muchos niveles usa cachés. Entonces no es lo mismo ejecutar una operación distinta cada vez que repetir una misma operación 10.000 veces, por ejemplo. Es posible que la base de datos responda más rápido, que incluso a nivel de HTTP puede ser que haya cachés en uso, o incluso la CPU, ¿sí?, de los servidores, cuando usamos repetidamente los mismos datos, puede ser que funcione mejor porque los tienen caché o porque las páginas de memoria ya están en la memoria física, ¿sí? En muchos aspectos, repetir una operación idéntica muchas veces nos va a dar un resultado engañoso, ¿sí?, que tal vez es muy bueno, pero cuando hacemos una prueba un poco más compleja, vemos que no es así, ¿sí? Otra pifia sería tratar de abarcar demasiado, ¿sí? Tratar de simular absolutamente toda la funcionalidad de la aplicación. En ese caso, el riesgo es para el proyecto, ¿sí? Nos llevaría demasiado tiempo y sería muy complejo tal vez hacerlo, ¿sí? Entonces nos conviene enfocarnos en las operaciones más importantes, las más voluminosas, ¿sí? Probablemente no nos daría el tiempo para poder simular todo lo que queremos, digamos, toda una aplicación completa. Otro error sería no contar con una estadística correcta, con un nivel de carga, digamos, realista, ¿sí? Si nosotros no sabemos cuánto va a ser el nivel de carga que se espera en producción, no sabemos si probar con 10 usuarios, con 1000 usuarios o con 1.000.000, ¿sí? Cualquier prueba que hagamos, digamos, no va a tener un resultado concluyente. Podríamos estar probando con muy poca carga y decir que está todo bien cuando en realidad no funciona, o probar con mucha carga y levantar problemas que no existen en realidad, ¿sí? O forzando al cliente a que invierta en recursos que no le son necesarios, ¿sí? Otro problema sería que el ambiente donde estamos ejecutando no es adecuado, ¿sí? Ya sea porque no tiene los recursos que va a tener el productivo, entonces el tiempo de respuesta que observemos no es real, ¿sí? No podemos extrapolarlo, o porque el ambiente no está poblado, ¿sí? Imagínense que una base de datos vacía va a tardar mucho menos en hacer las búsquedas, ¿sí? Si el productivo tiene, no sé, 10 millones de registros, tenemos que apuntar a contar con una base de datos con el mismo nivel, el mismo volumen de registros, ¿sí? O que sea comparable, por lo menos, ¿sí? Bueno, como decía, una pifia sería no estar monitoreando los recursos de hardware cuando ejecutamos la prueba, ¿sí? Muchas veces va a pasar que ejecutamos la prueba y vemos que hay problemas, ¿sí? Pero si no hay monitoreo, no vamos a poder identificar cuál es el componente de la plataforma que está fallando, ¿sí? O dónde se están introduciendo las demoras, ¿sí? Así que el monitoreo es muy importante siempre. Otra pifia sería hacer que nuestros scripts usen datos variables o que usen datos aleatorios y que de alguna forma no podamos repetir una prueba, ¿sí? Si no podemos repetir la prueba, no vamos a poder asegurarnos de que los fallos que detectamos se corrigieron o que tal vez la prueba no está haciendo lo mismo que antes, ¿sí? Entonces, es importante pensar estas pruebas como experimentos, ¿sí? Nosotros queremos que un experimento sea repetible. Entonces, cuando cambie una configuración de la aplicación, cuando aumenten o corrijan algo, queremos repetir la misma prueba en lo posible, ¿sí? Tal vez no sea la prueba idéntica, pero en esencia tiene que ser repetible la prueba, ¿sí? Y bueno, como decía antes, una pifia sería también tratar de construir escenarios que reflejan la realidad al 100%, ¿sí? Eso sería muy difícil y nos generaría escenarios muy difíciles de validar también, ¿sí? Y tal vez nos llevaría demasiado tiempo para una prueba que después, digamos, no sea concluyente, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, mantener los scripts simples es un buen criterio. Y finalmente, un tema importante es que tenemos que tratar de tener la exclusividad del ambiente de pruebas cuando hacemos una prueba de performance, porque justamente si surgen problemas, si hay picos de consumo o la aplicación funciona mal, tenemos que poder saber que es a causa de la carga que estamos generando, ¿sí? Y no que es la interferencia de algún otro proceso que se ejecuta al mismo tiempo, ¿sí? Puede pasar que haya plataformas que comparten los recursos con otras aplicaciones y cuando la otra aplicación tiene algún problema, nos genera problemas a nosotros, ¿sí? Entonces, eso también es difícil de identificar. Entonces, deberíamos apuntar siempre a tener un ambiente exclusivo para ejecutar nuestra prueba.
¿Ok? Bueno, y ya cerrando un poco esta charla, resumiendo, quería comentar, digamos, o resumir estos factores de éxito para llegar a una prueba exitosa, ¿sí? Fíjense que como primer paso tenemos que tener objetivos claros, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que queremos probar con nuestro escenario y saber cuál es el criterio de aceptación, ¿sí? ¿Cómo vamos a validar si la prueba pasó o no pasó, ¿sí? Si el resultado es aceptable o no, ¿sí? Otro punto importantísimo es contar con estadísticas válidas o con estimaciones realistas, ¿sí? De cuál es el nivel de consumo de las transacciones, ¿sí? Estas estadísticas o estimaciones van a definir cuál es el nivel de carga con el que vamos a probar, ¿sí? Si no conocemos estas estadísticas, no tenemos chance de definir un escenario que nos sirva o que sea concluyente, ¿sí? Y en base a las estadísticas, tenemos que buscar probar cuál es el peor caso, ¿sí? No tenemos que probar la carga promedio, ¿sí? Que normalmente va a ser más baja. Tenemos que apuntar al peor caso que pueda suceder realmente, ¿sí? Imagínense, en un e-commerce, bueno, busquemos cuál es el consumo para las fiestas, buscamos cuál es el consumo en el Día de la Madre, ¿sí? O el Cyber Monday, ¿sí? Busquemos esos casos donde la aplicación explota, ¿sí? Y ese es el nivel de carga que queremos probar, ¿sí? No el nivel de carga de un, no sé, de un lunes a la madrugada, que tal vez es bajísimo. ¿Ok? Y después, bueno, los escenarios, enfocarnos en, como decíamos antes, en las operaciones más relevantes en cuanto al consumo, y construir escenarios que sean representativos y que sean simples dentro de lo posible, ¿sí? A veces hay que sumarles complejidad, pero tratar de mantenerlos simples para que no sea muy difícil validar el funcionamiento de nuestros escenarios, ¿sí? Que es algo necesario también, saber que nuestro escenario genera la carga que dijimos que iba a generar y que lo hace correctamente. ¿Ok? Y por otro lado también, como decíamos hace un rato, asegurarnos de contar con un ambiente de pruebas adecuado, ¿sí? Que tenga los recursos suficientes para decir que los resultados nos pueden dar una pauta de lo que va a pasar en producción y que cuente con un volumen de datos comparable al que va a tener el productivo, ¿sí? Para que no estemos ejercitando una prueba con una base de datos que está vacía, ¿sí? Y que en realidad no trabaja casi nada, ¿sí? Así que esto también es muy importante. Y finalmente, eh, no olvidarse del monitoreo de los recursos físicos, el monitoreo de los servidores, ¿sí? Donde haya un servidor que no estamos monitoreando, o que tecnología no está monitoreando, no vamos a tener chance de saber si pasó algo o no con los recursos. Así que eso es muy importante. También podemos aprovechar los logs de la aplicación, ¿sí? Muchas veces desarrollo cuenta con acceso a logs, ¿sí? Más o menos detallados, donde podemos también investigar qué es lo que pasa con la aplicación por dentro, ¿sí? Y como decía antes, tenemos que garantizarnos el compromiso digamos, de distintas áreas, ¿sí? Ya sea de infraestructura, de desarrollo de los DBAs, para poder identificar los problemas cuando surjan en estas ejecuciones. ¿Ok? Bueno, y con esto llegamos al fin de esta charla y les agradezco mucho por haber concurrido. Y podemos ahora aprovechar estos minutos que nos quedan para responder algunas preguntas, si es que las hay. Acá veo que en el chat hay algunas colaboraciones, ¿sí? A ver. Acá preguntan sobre la presentación. No sé si se ve correctamente la presentación. Si quieren, pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? Tengo entendido que esta charla se grabó y va a quedar disponible en el canal de YouTube de Practica Academy. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los puntos que mencionamos o sobre algo en particular, puede hacerlo, activar el micrófono y respondemos. Bueno, Una acá consulta, Eric Carlos. Adelante, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel es mi nombre. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. La pregunta era, este tipo de pruebas de performance, ¿no es cierto? Como las mencionas. Sí. Preferentemente, ¿para qué escenarios son aplicables? Bueno, en realidad, imagínense una aplicación que se está desarrollando, una aplicación nueva,
Sí. que se espera que tenga muchos clientes, muchos usuarios, consumidores. Puede ser una empresa grande, ¿sí? Una aplicación interna de una empresa muy grande puede tener mucho consumo, o puede ser una aplicación que va a estar abierta en Internet, donde, digamos, posiblemente puede haber millones de personas haciendo clic al mismo tiempo, ¿sí? Digo, Eh, porque pusiste como muchos ejemplos de e-commerce, ¿no es cierto? sí. Sí, en realidad puede ser cualquier aplicación que funcione, digamos, que esté disponible en red para que se conecte más de un usuario, ¿sí? Pueden ser incluso O sea, aplicaciones de para un escritorio, home banking es aplicable. tal cual, sí. Cualquier Bien, aplicación que vaya a tener más de un usuario a la vez corre el riesgo de que la interacción simultánea de tal esos cual. usuarios le genere una carga que no pueda soportar. Gracias, Sí. Carlos. De Carlos, nada. una pregunta, Migdalia. Adelante. O sea, estas son aplicaciones que tú las tienes en servicio a un cliente. Sin embargo, tú dices que la base de datos no puede estar vacía. ¿A qué base de datos me conecto para hacer una prueba? Por ejemplo, en un evento Día de las Madres, a la aplicación de Mercado Libre. Esa base de datos para yo poder hacer la prueba confiable que me dé más o menos un estimado que en otros eventos de Mercado Libre han sido, por decir una cantidad, 5 millones de personas a la vez. ¿A qué base de datos yo con esa aplicación me uno para hacer una prueba que se parezca a la realidad? Bueno, ahí fíjense que, como mencionaba antes, tenemos que tener información sobre la arquitectura de la aplicación, saber qué base o bases de datos utiliza, ¿sí? Y tener el contacto con los desarrolladores o con los responsables de la aplicación para garantizar que en el ambiente de pruebas esa base de datos tenga un volumen de datos realista, ¿sí? O equiparable con el productivo, ¿sí? Okay. Pensemos un e-commerce cualquiera, podría ser ML u otro, ¿sí? Imagínense que tal vez tiene millones de productos en su base de datos, ¿sí? Si nosotros tenemos un ambiente donde se instala la aplicación de cero y la cantidad de productos no es esa, o por ejemplo que tiene muy poquitos, en realidad todas las operaciones de la base de datos digamos, no le van a llevar el mismo trabajo que cuando tiene el volumen de datos real, ¿sí? Una base de datos que tiene millones de registros probablemente necesite trabajar más para resolver las queries que ejecuta la aplicación. Mientras que una base de datos que tiene poquitos datos en las tablas, le va a llevar menos trabajo seguramente, ¿sí? Pero esta base de datos es la real, es la del cliente. Claro, estamos hablando siempre de la base de datos del cliente. Y es Del algo a lo que cliente. probablemente no tengamos acceso nosotros o que no podamos Ok. controlar, ¿sí? Lo que tenemos Ajá. que hacer es pedirle a los responsables del ambiente que nos den una aplicación que no esté vacía, ¿sí? Que esté poblada con datos suficientes para que trabaje, ¿sí? Porque cuando Ahora, cuando la aplicación está vacía, le va a llevar menos trabajo operar. Sí. Ahora, independientemente de la cantidad de productos, pudiese ser que no tenga tantos, pero sí tenga mucho acceso a usuarios, a muchos Sí, usuarios. Porque claro, en muchos realidad usuarios hay van a muchos, comprar ese producto, claro, independientemente de la cantidad de productos que tenga el cliente, ¿no? claro, o sea, hay muchos aspectos, digamos, va a depender de la aplicación, va a haber distintos aspectos que se puedan considerar. ¿Sí? En un e-commerce, por ejemplo, podemos pensar en que la cantidad de productos y también que la cantidad de clientes sea grande o la cantidad de objetos que sea, qué sé yo. En un home banking, por ejemplo, buscaríamos que la cantidad de cuentas, que la cantidad de movimientos o que la cantidad de transacciones que ya están registradas sea un volumen importante, ¿sí? Va a depender de la aplicación cuáles son los parámetros que nos fijamos para decir si la base de datos está poblada o no. Ese criterio normalmente lo van a poder darnos los analistas, ¿sí? O la Los gente de negocio. analistas del cliente, o sea, la gente Tal de cual, infraestructura del cliente, perfecto. tal cual, sí, sí. Fíjense que necesariamente necesitamos apoyo del cliente, ¿sí? Ya sea apoyo de desarrollo, de los analistas o de las distintas áreas del cliente. Ok, gracias, Carlos. Gracias a vos, Migdalia. Buenas tardes. Una pregunta. A la hora Bueno, de implementar request, cuando vas a sumarle hilos o usuarios, ¿estos hilos son dinámicos o ya vienen definidos con los datos que le pusiste en el request? Un ejemplo, yo quiero hacer una prueba de performance en un inicio, un login, y le voy a pasar mis datos. Entonces, si yo le quiero poner 100 hilos, para esta prueba van a viajar los mismos datos míos o estos datos son dinámicos. bueno, Porque eso si te vas a registrar, obviamente
ya vas a aparecer como registrado y puede dar un error. Sí, tal cual. Sí, eso es un aspecto de las herramientas que aparecen normalmente. Cuando nosotros creamos un script para ejecutar una transacción, ese script tiene que ser dinámico, tiene que tener parámetros que cambian para que no ejecutemos siempre la misma operación, como mencionaba antes, ¿sí? En el caso que vos decís, si querés registrar usuarios, necesariamente cada ejecución va a ser con un dato distinto. Entonces, fíjate que el set de usuarios y claves que vayas a usar se va a ir quemando, ¿sí? Cada vez que usas un usuario, ese usuario no lo puedes usar más, ¿sí? Entonces, por un lado, tu script es dinámico, tiene que soportar parámetros para que vos puedas ingresar esos datos, y por otro lado, la herramienta te tiene que garantizar que una vez que usaste un registro, no lo volvés a usar, ¿sí? Eso se puede configurar, ¿sí? Ya sea Es configurable, es configurable. es Sí, porque configurable. Cuando vos definís un set de datos, podés definir si ese set de datos lo podés ciclar y ejecutar repetidamente, porque es una operación repetible, o si son datos únicos que no se pueden repetir y que se consumen y no se usan nunca más. Entonces la bien, bien, herramienta te permite que cada hilo use un dato distinto. bien. Así nos haya asignado en el mismo, en el request inicial. Por ejemplo, tengo entendido varias herramientas que poco he visto, poco y nada, trabajan con una especie de record and play, donde le vas colocando datos a medida de que vas haciendo request, vas grabando los datos y nada, yo Claro. me hacía la pregunta, pues, porque si vamos a hacer una prueba de performance de un login y le colocas unos datos específicos, estos datos deberían de cambiar para que la prueba avance, pues, los hilos avancen. Entonces, Tal nada, cual. esa era mi duda, pues. Sí, tal cual. Digamos, cuando uno graba una sesión con una de estas herramientas, lo que genera es un script que está hardcodeado, que usa siempre lo mismo. Si nosotros quisiéramos usar ese script grabado sin hacer nada más, no funcionaría probablemente. Entonces sí, hay que parametrizarlo y hay que definirle los datos para que sean datos variados y que vayan cambiando. ¿Ok? Bien, gracias. No hay de qué. Acá Juan pregunta, si no se tiene el umbral de capacidad que puedo soportar una API, ¿cómo podríamos estimar hasta qué hasta qué valor de carga o estrés se debe realizar? Bueno, en realidad no hay un número mágico que sirva para todos, ¿sí? Cada aplicación va a tener características distintas. Va a depender de lo que quiera el cliente también, ¿sí? Nosotros no podemos decir, bueno, el tiempo de respuesta tiene que ser tanto, porque en realidad no es algo que nosotros podamos definir por nuestra cuenta, ¿sí? O también nosotros no podríamos exigir que la aplicación soporte 1000 usuarios al mismo tiempo, porque tal vez nunca vaya a tener 1000 usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Ahí sí o sí necesitamos que el cliente, el dueño de la aplicación, nos dé una idea para poder definir ese valor, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo estás? justo era la consulta si había un valor o cómo identificar el número cuando se te pide, por ejemplo, un login, ¿no? Hacer una prueba de cargo estrés, pero no se tiene la documentación o el umbral de cuánto soporta ese login, ¿no? A diferencia de decir, tenemos una base, hay un prueba de error, o cómo podríamos ejecutar una prueba de performance si igual te piden ejecutarla sin tener una base de un umbral. Claro. Sí, el problema si no tenemos un parámetro es que, imagínate que nosotros decimos, bueno, tiene que soportar 1000 usuarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Tal vez 1000 es un número demasiado grande, ¿sí? Y vamos a probar, vamos a detectar problemas con 1000 usuarios, y tal vez el máximo iba a ser 100 usuarios, ¿sí? Y ahí estamos desperdiciando tiempo por ahí con errores que no son tales, o problemas de recursos que no existen, ¿sí? Entonces, y también por ahí estaríamos obligando al cliente a tener muchos más recursos de los que realmente necesita. Y por otro lado, lo mismo, si definimos un número y en realidad es demasiado bajo, ¿sí? Tal vez 1000 se queda corto. Puede pasar que en realidad sea 1.000.000 lo que había que esperar. Entonces, también va a haber errores o problemas que no vamos a estar detectando y nuestra prueba también falla por no tener un criterio definido, ¿sí? Ahí es importante que el dueño de la aplicación sea el que nos ayuda a definir esos umbrales. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, estamos un poquito pasados de la hora. Sol. Creo que ya estamos, Carlos. No hay ninguna pregunta más. Bueno, Bueno,
le agradezco mucho a todos los asistentes. Y, bueno, Gracias a vos. Muy buena la exposición. que ejecuten buenas pruebas. Muchas Muchas gracias, gracias. Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Chao. Chau, chau. Buen día para todos. Hasta luego. Bueno.